Permítame presentarle al señor instructor de esta noche, es el docente Rosano Robinson. Él es egresado del Instituto Superior de Aeronáutica Civil con una especialización en aviación. Cuenta con 41 años de experiencia en el movimiento de la Cruz Roja y 19 años en el secretariado de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Ha desempeñado muchos puestos dentro del movimiento de la Cruz Roja, desde jefe de la Unidad Panamericana de Respuestas a Desastres y jefe de operaciones de emergencia. Actualmente es el coordinador regional de WACH para las Américas. Tiene una licenciatura en aviación en el Instituto Superior de Aeronáutica Civil, habilidades, manejo de desastres, respuesta WACH en emergencias, movilización comunitaria. La experiencia en el Instituto Superior de Aeronáutica Civil y en la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Con lo indicado, hemos presentado a nuestro expositor de esta noche. Le damos la bienvenida, señor Robinson. Adelante, por favor. ¿Sí me escucha, Omar? Sí, buenas tardes a todos. Ya. Disculpen el problema que tuvimos. Aparentemente el primer enlace no me estaba funcionando, pero ya vamos a dar inicio a el tema. Como todos ustedes saben, todo lo que se refiere a agua, saneamiento. ¿Aló? Sí, todo lo que se refiere a agua y saneamiento es de suma importancia debido a que estamos nosotros en un proceso a nivel global en donde se está viendo la variabilidad climática en el mundo, por lo cual nos obliga a nosotros a poder implementar acciones de primera mano para poder mitigar el riesgo al cambio climático. Entonces, lo que vamos a presentar el día de hoy son algunos elementos generales de lo que es agua y saneamiento, y estoy presentándolo más que todo con un enfoque de respuesta a desastres. Entonces, tenemos aquí lo que vamos a presentar son los objetivos de la sesión, la introducción al tema. Vamos a hablar sobre las fuentes de agua, consecuencia de los desastres. También vamos a hablar sobre intervenciones de emergencia en materia de agua y saneamiento. Vamos también a hablar de enfermedades relacionadas con el agua, la prevención de enfermedades relacionadas con el agua, la importancia entre el agua y el saneamiento. Vamos a hablar sobre temas del sector WASH con respecto a todos los componentes que integran el sector WASH. Y vamos a ver el tema de los estándares que nosotros debemos seguir o formular cuando estamos realizando proyectos de agua y saneamiento. Y lo vamos a utilizar con el manual de esfera. Ahí vamos a ver esos temas. Y también vamos a ver algunas opciones de agua y saneamiento que podamos nosotros implementar. Los objetivos de esta sesión es que ustedes puedan entender cómo los desastres afectan la calidad y el acceso del agua y al saneamiento, ¿sí? También conocer varias fuentes de agua. Vamos a ver también el manejo del agua y el saneamiento, cómo vamos a manejarlo a los diferentes niveles, tanto a nivel domiciliario como en otros escenarios. También opciones de manejo de emergencia relacionadas con el agua y el saneamiento. Y los modos de transporte del agua desde la fuente hasta la población. Consideramos que es una importancia que entendamos cómo podemos nosotros manejar en su contexto todo el tema de agua y saneamiento. En la introducción
vamos a ver que la provisión de agua potable, de saneamiento y condiciones higiénicas es esencial para proteger la salud humana. Durante las emergencias y brotes de enfermedades infecciosas, vamos a incluir el tema que ha sido de relieve mundial, el tema del COVID-19, que en donde encontramos que todo la prevención referente a esta pandemia estaba relacionada y muy ligada con el tema del agua, el saneamiento y la promoción de la higiene. Vamos a garantizar prácticas de agua, saneamiento, higiene y de gestión de residuos basadas en pruebas aplicadas sistemáticamente en comunidades, en hogares, en escuelas, mercados e instalaciones sanitarias que ayudaron a prevenir todo el tema de la propagación de este virus. Esto, en su contexto, durante la pandemia, nosotros trabajamos muchísimo el tema de la prevención, el tema de lavados de manos, el tema de la higiene, la limpieza y desinfección de superficies, que muchos de nosotros nos acostumbramos a constantemente estar limpiando las superficies para poder prevenir el contagio de esta pandemia que se dio a nivel mundial. Dado que esta pandemia se propagó por todo el mundo, es importante que los profesionales del sector de agua y se mantengan informados sobre las atribuciones de este y otros virus y las medidas necesarias para proteger tanto a los trabajadores como la salud pública. Todas aquellas personas que implementan acciones de agua y saneamiento tienen que conocer todas las normas de protección y de prevención de cualquier tipo de enfermedades relacionadas con el agua. Entonces, vamos a empezar con algunos aspectos básicos que todos prácticamente conocemos, pero es bueno repetirlos. Por ejemplo, las fuentes de agua. Para nosotros es de primordial importancia establecer las prioridades y suministrar agua para satisfacer las necesidades de la población afectada. Y para ello nosotros tenemos que tomar en cuenta todas las infraestructuras, tanto de agua como sanitarias, que ya están existentes. Y también tenemos que nosotros poder estar en posibilidad de poder evaluar las necesidades de nuevas instalaciones o facilidades de agua y saneamiento. Y por ende, a las que están ya existentes, si requieren algún tipo de reparación o mantenimiento para que estén funcionales y puedan servir como barrera entre las heces fecales y las bacterias y virus para que no causen ningún tipo de enfermedad al ser humano. ¿Okay? Entonces tenemos que hay la fuente de aguas, el agua de lluvia, tenemos que se puede realizar a través de recolección de agua de lluvia, a través de las superficies de los tejados, podemos recuperar el agua de lluvia y podemos tratarla para que nos pueda servir como una fuente de acceso a agua segura para el consumo humano. También tenemos las aguas de superficie. Estas aguas de superficie son las que nos van a realizar las acciones de implementación en temas de acceso a agua segura, porque son las que están más cercanas y más accesibles a la población. Por eso tenemos que en el 97.5% del agua en la Tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada. Únicamente el restante, 2.5%, es agua dulce, que se encuentra en los afluentes superficiales y algunos subterráneos también. Entonces, este agua dulce, el total de agua dulce en el mundo es de un 69% y se encuentra en los polos y en las cumbres de las montañas más altas y se encuentran en su mayoría en estado sólido, que son lo que conocemos como la nieve, que es agua en estado sólido
y que se encuentra en estos afluentes. Tenemos también que vamos a encontrar agua dulce en los ríos, los lagos, los estanques, ¿verdad? El agua del subsuelo, en donde vamos a encontrar los pozos profundos y los pozos artesanos o pozos artesanales y las vertientes que se encuentran a nivel superficial. ¿Sí? Solo el 1% del agua dulce en el mundo escurre por las cuencas hidrográficas en forma de arroyos y ríos y se depositan en lagos, lagunas y en otros cuerpos superficiales de agua en acuíferos. ¿Sí? Esta agua se repone regularmente a través del ciclo hidrológico que estamos viendo en la imagen, que lo vimos desde que estábamos en la escuela primaria, y es el proceso que nos ayuda a nosotros a que esta agua se regenere constantemente. De ahí la importancia del manejo adecuado del agua y el saneamiento para evitar que estos afluentes se contaminen con elementos ajenos a estas vertientes para procurar de que el agua esté apta para el consumo humano. Aquí podemos preguntarnos por qué es importante cuidar el agua. Las aguas dulces, constituyen un recurso escaso y está amenazado y en peligro debido a la gran contaminación que existe sobre la tierra. Y de acuerdo con los estudios sobre los balances hídricos del planeta, solamente 0.007% de las aguas dulces se encuentran realmente disponibles a todos los usos humanos directos. De esta pequeñísima porción dependen procesos sociales vitales, como el aseo personal, el agua para consumo humano, la higiene de las superficies, de las áreas en donde convivimos, que son de suma importancia. Hubo en las más recientes evaluaciones que hemos conocido, unas se realizaron en 1995 por Lebovich, él, y en 1999 se realizaron por Simonovic, estos científicos y especialistas en organizaciones internacionales conectadas con los problemas del agua, sugieren que para el año 2025 más de las 2/3 partes de la humanidad sufrirá algún estrés por falta de este líquido. Entonces, ya hemos estado escuchando a nivel global todos los esfuerzos que se están realizando en la cumbre climática para reducir los efectos del cambio climático, pero cada una de las personas tiene el deber y la obligación de poner su granito de arena para el cuidado y el manejo adecuado del agua y el saneamiento en nuestros entornos. Por ejemplo, si se me ensuciaron las manos, lo que vamos a hacer es abrir la llave del baño y te lavas las manos. Muchas veces nos descuidamos, inclusive abrimos las llaves y estamos conversando y dejamos la llave abierta. Debemos educarnos a que estas prácticas se corrijan para que podamos nosotros conservar el agua. Por ejemplo, a la hora de bañarte también, lleno la bañera, así de simple, se obtiene el agua cuando la necesitamos, pero podría que no se dé siempre que tengamos esa cantidad de agua necesaria para nuestra higiene personal. El agua es un recurso natural que puede agotarse. El agua que hay en este planeta es muchísima, pero cubre las 2/3 partes del globo terráqueo, pero en su mayoría es agua salada. Así que la pequeña porción de agua dulce que existe es una proporción mucho menor y es un recurso natural que debemos cuidar porque todos los recursos de nuestra tierra se agotan. Así que definitivamente nosotros tenemos que cuidar el agua. ¿Cómo se originan las fuentes de agua? Las fuentes de agua se originan
por ejemplo, se originan en la filtración del agua de lluvia o de nieve que penetra en un área y emerge en otra de menor altitud. Generalmente los manantiales van ligados a la presencia de niveles impermeables en el subsuelo, que impiden que el agua se siga infiltrando y la obligan a salir a la superficie. Estas capas que encontramos en los subsuelos se denominan los mantos freáticos, que son los que generalmente nosotros vamos a encontrar cuando vamos a realizar perforaciones de pozos profundos. Entonces, importante el cómo vamos a manejar todo el tema del manejo del agua. Vamos a avanzar aquí. Entonces, vamos a hablar entonces ahora sobre las consecuencias de los desastres y cómo afecta esto el acceso a agua y a saneamiento en las comunidades vulnerables. Nosotros vamos a encontrar de que los desastres afectan en la vida de las personas a través de lesiones graves o muerte. Hay pérdida de propiedades, hay pérdida de medios de subsistencia también, donde la población pierde sus cultivos, pierde su ganadería, se contaminan las aguas superficiales que se encuentran en el área de vivienda de las personas, y todo esto afecta el entorno de la población. La infraestructura e instalaciones que se dañan a través de las vertientes o las fuentes de correntías que se dan durante inundaciones, durante tormentas, huracanes, también afectan todo el tema de la calidad del agua que estamos nosotros accesando. También pueden darse brotes de enfermedades, que todos en el tema de agua, la enfermedad que más afecta y causa estragos es la diarrea, por la cual nosotros es todo el objetivo que nosotros estamos realizando al manejar el agua y el saneamiento, es evitar la contaminación del agua por bacterias y virus que van a afectar la salud de las personas. Entonces, ahora tenemos actualmente una escasez de alimentos importante en algunas de nuestras regiones en las Américas, debido a la sequía que está también causando estragos en la región. Y esto también afecta el tema del agua, porque el agua del subsuelo se ha secado y eso evita de que las personas puedan accesar a sus alimentos y a una debida nutrición, por ende que eso afecta la salud de las personas. También tenemos un gran movimiento de población que se está dando a nivel de la región desde Sudamérica hasta Centroamérica, para luego llegar al norte, en donde este gran movimiento de población también está afectando enormemente todo lo que es el tema de los afluentes que se presentan en todo ese recorrido que se da a nivel de la región, en donde la contaminación por la basura, los desechos sólidos, en estos afluentes está causando mucha contaminación en el tema del agua. También esto sobrecarga y carga para los servicios de salud, porque encontramos pequeñas poblaciones muy vulnerables que tienen una población pequeña de 200, 300 personas, pero con este movimiento de población lo que produce es que estas poblaciones aumentan y así los servicios, tanto de servicios básicos de agua y de salud, se afectan porque la infraestructura no está diseñada para recibir este gran movimiento de población. Esto interrumpe las rutinas diarias de la población huésped o la población autóctona del sitio en donde pasa esta movilización de población. Hay mucha pérdida de privacidad y dignidad entre las personas cuando se dan estos temas.
Y hay aumentos de niveles de ansiedad y estrés que van a afectar toda la salud de las personas. ¿Cuál es nuestro objetivo para realizar la respuesta de agua y saneamiento producto de un desastre? Es para lograr una mejor salud y restaurar la dignidad de las personas más vulnerables. Y esto lo vamos a lograr a través de un manejo adecuado del agua y el saneamiento que coadyuve a que la población pueda tener los servicios básicos adecuados, tanto de agua, saneamiento, salud, y puedan restaurar la dignidad de estas personas que han sido afectadas por un desastre. ¿Okay? En las intervenciones de emergencia vamos a encontrar que tenemos tres momentos importantes que debemos nosotros saber y tener en cuenta. La respuesta a la emergencia, en donde nosotros vamos a realizar evaluaciones rápidas de agua y saneamiento para determinar cuáles son las condiciones que se encuentran luego de la afectación de un desastre. Luego vamos a realizar las intervenciones de emergencia necesarias en materia de agua, saneamiento e higiene. Y en esta fase de emergencia nosotros tenemos que entender que nuestro objetivo es salvar vidas. En este momento lo que nosotros vamos a proveer a las personas es una atención inmediata para que cuenten con acceso a agua segura y a saneamiento para salvar vidas. ¿Okay? Luego vamos a tener la segunda fase que es la recuperación y la recuperación temprana. En ese proceso se da una transición entre la respuesta y la recuperación y desarrollo. En esta fase de recuperación temprana vamos a tener se va a dar una transición en donde la primera fase va a responder a acciones en donde vamos a dedicarnos a salvar vidas. En la transición vamos a esas acciones, la vamos a hacer de un carácter semipermanente en esa transición, la recuperación temprana, semipermanente para que luego se dé paso a una recuperación más permanente o a un proyecto de desarrollo que se va a dar a través de una evaluación detallada de las necesidades. Luego de esta evaluación vamos a determinar qué tipo de acciones van a brindar un acceso sostenible a los servicios de agua y saneamiento e higiene a la población afectada. Entonces, en la fase de respuesta vamos a hacer distribuciones de agua mediante la instalación de una unidad de purificación de agua. Vamos a hacer instalación de retinas rápidas y vamos a hacer distribución de kits de higiene. Estas son las acciones que se hacen de manera inmediata durante la fase de emergencia para salvar vidas. En la parte de transición vamos a hacer la reparación de pozos o estanques u otra infraestructura que encontremos junto con el suministro de agua de emergencia. Lo que vamos a hacer es reforzar la acción que se realizó en la fase primera para que sea más sostenible en el tiempo. Vamos a brindar asistencia para reparar letrinas a través de acciones de transferencia de efectivos, en donde vamos a apoyar a la población con efectivos para que la población pueda tener acceso a los servicios básicos tanto de agua como de saneamiento. Y en la rehabilitación, en la recuperación y el desarrollo vamos a hacer construcción de infraestructuras de agua ya más permanentes y que sean sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, pozos entubados, sistema de alimentación por gravedad, sistema de recolección de agua de lluvia. Vamos a utilizar, no sé si conozcan estos términos, que es el FAST y el SHAST, que son unas metodologías participativas de movilización comunitaria en donde se van a hacer acciones de promoción de cambios de hábitos higiénicos en la población. El FAST se utiliza para educar a adultos con una acción participativa donde vamos a darle, por ejemplo, temas de promoción de la higiene. Vamos a demostrar la importancia que tiene el mantener las fuentes de agua
libres de contaminación, evitar las defecaciones a cielo abierto que pueden causar enfermedades en la población por esta exposición a las heces fecales que se encuentran en áreas en donde las personas van a tener acceso directo a ellas y pueden entrar en contacto con las heces fecales y puede haber alguna contaminación. Y luego la construcción de infraestructuras sanitarias como letrinas o sanitarios a nivel domiciliario. Esas son acciones ya más de carácter permanente que vamos nosotros a poder realizar durante estas fases de emergencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver nosotros las enfermedades relacionadas con el agua. ¿Okay? En estas enfermedades vamos a tener cuatro momentos o cuatro situaciones de enfermedades en lo que son enfermedades que están relacionadas con el agua. Son las infecciones que se propagan a través de agua de consumo que está contaminada y estas producen diarrea, fiebre tifoidea, disentería o cólera. Y para nosotros evitar que se den estas enfermedades relacionadas con el agua, nosotros tenemos que mejorar la calidad del agua. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad del agua? A través de procesos de tratamiento, de desinfección del agua, que luego más adelante vamos a ver cuáles son los métodos que se pueden utilizar para realizar estos procesos de desinfección. Aquellas enfermedades que se producen al momento de que se da un lavado con agua y el agua contiene contaminantes, esto puede crear enfermedades por falta de agua y limpieza doméstica, infecciones de la piel como sarna, infección ocular como la conjuntivitis. Y en estos casos, para prevenir este tipo de situaciones, nosotros lo que vamos a hacer es aumentar el suministro de agua y mejorar las prácticas de higiene a través de metodologías participativas como el FAST y el CHAS, que son utilizadas para realizar estos cambios de hábitos. Y hay enfermedades a base de agua, que son infecciones transmitidas a través de un huésped intermediario que vive en el agua, que es como la esquistomiasis o bilisaria, que se pueden evitar reduciendo la contaminación de las aguas superficiales. En muchas situaciones se da de que el no adecuado manejo del agua o de las vertientes o de las fuentes de agua puede producir contaminación de las aguas por parásitos que pueden producirse por el ganado o los animales que llegan a la fuente de agua, contaminan la fuente de agua con sus heces o con su orina, y eso contamina el agua y luego puede pasar al ser humano y causar enfermedades. Y la última es las enfermedades relacionadas con vectores que son transmitidas por insectos que dependen del agua para su propagación. Podemos mencionar el mosquito, que es el más común, y que pueden producir paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya y otras enfermedades que ya son conocidas en la región. Y la forma de evitar este tipo de enfermedades es destruir los criaderos, usar mosquiteros y repelentes para evitar el contacto con estos vectores para que no se den este tipo de enfermedades. Hay muchas otras enfermedades relacionadas con vectores, pero que no las quise colocar aquí por las más relacionadas con el agua. ¿Sí? Entonces, para prevenir las enfermedades relacionadas con el agua, debemos garantizar una cantidad y calidad adecuada de agua potable, asegurar la disponibilidad de las instalaciones de eliminación de excrementos, instalación de desechos sólidos y drenaje. Quiere decir que al momento que nosotros, para garantizar la cantidad y calidad de agua adecuada, nosotros tenemos que tener una fuente adecuada. Para tener una fuente adecuada, debemos estar seguros de que la fuente está libre de todo tipo de contaminación, ya puede ser biológica como química,
que puede haber fábricas que estén muy cercanas a la fuente de agua que puedan contaminar con químicos el agua, y eso puede provocar algún tipo de situación que pueda enfermar a las personas, como por ejemplo minas que estén cercanas a las fuentes de agua o proyectos que se dedican a la minería, donde puede haber peligro de contaminación del agua por arsénico, ¿verdad? Y eso puede causar, en grandes cantidades, puede provocar hasta la muerte de las personas. Y el asegurar la disponibilidad de instalaciones de eliminación de excrementos e instalaciones de desechos sólidos y drenaje es para evitar precisamente que estos elementos que pueden ser transmisores de enfermedades relacionadas con el agua no estén en contacto con las personas. Tenemos que colocar una barrera protectora entre las personas y estos elementos para que no produzca ningún tipo de enfermedad a la persona. Debemos asegurar que se lleven a cabo medidas de control de vectores. Y vimos en la diapositiva anterior que las medidas de control de vectores están simplemente relacionadas en destruir los criaderos de mosquitos. También el tema de evitar el contacto directo de las personas con estos vectores a través de elementos o barreras protectoras como mosquiteros. También hay cortinas impregnadas que pueden también prevenir el contacto con los vectores. Y asegurar que se proporcionen refugio y vivienda a las personas, que las personas no se encuentren a la intemperie para que eviten el directo con este tipo de vectores o con elementos que puedan causar enfermedades relacionadas con el agua. Debemos asegurar que la comunidad comprenda y lleve a cabo buenas prácticas de higiene y tenga acceso a artículos de higiene esenciales. Anteriormente mencionábamos en la fase de emergencia la distribución de kits de higiene. Después de un desastre, las personas pierden sus enseres personales y eso nos dificulta a nosotros poder promover unas prácticas de higiene adecuadas. Por lo cual, cada vez que nosotros nos dediquemos a implementar una acción de respuesta a emergencias en agua y saneamiento, nosotros debemos entonces proveer de los elementos necesarios para que la población pueda realizar estas actividades de prevención de manera adecuada. ¿Cómo nosotros prevenimos la enfermedad? A través de las barreras sanitarias, que serían los sanitarios o las letrinas, que van a evitar que las personas estén realizando defecaciones a cielo abierto. Como vemos aquí en este diagrama de transmisión de enfermedades debido a un inadecuado saneamiento. Aquí las personas, por ejemplo, van a estar defecando a cielo abierto. Estas excretas quedan expuestas, que luego con una lluvia o una escorrentía pueden ir a la fuente de agua o se pueden filtrar a través del subsuelo y pueden contaminar las fuentes de agua que se encuentran. Más adelante vamos a ver también el tema de los estándares de espera, porque es importante también saber dónde vamos a colocar la distancia que debemos tener nosotros entre los dispositivos o barreras de las excretas con las infraestructuras que tenemos de agua. Y ahí vemos también el lavado de manos, que luego de hacer nuestras necesidades fisiológicas, perdón, tenemos que lavarnos las manos antes de comer. También vemos en lo que es el tema del tratamiento del agua, cómo tratamos el agua, cómo la manipulamos en casa, porque hay momentos en donde un mal manejo del agua en casa puede causar también contaminación del agua.
Y es importante el tema, el tratamiento y manejo del agua en el hogar por el hecho de que nosotros podemos tener fuentes de agua que están aptas para el consumo o que durante una fase de una emergencia vamos a encontrar que viene una organización, potabiliza el agua a través de plantas de tratamiento, distribuye el agua en bidones que están desinfectados, pero cuando ya llega al hogar de las personas para accesar el agua utilizan utensilios que están contaminados, que no están lavados adecuadamente, y luego todo el reservorio y todo el agua que tienen almacenada se contamina y ocurre de que las personas se enferman y luego pueden pensar de que la organización no trató el agua de manera adecuada, pero es importante que cuando nosotros hagamos una implementación de, de una respuesta a una emergencia y está relacionado con agua, todo nuestro proceso de implementación tiene que garantizar hasta el consumidor final que tenga todo el conocimiento adecuado de cómo debe manejar el agua en el tema del transporte, el tema de manejo a nivel domiciliario para evitar la contaminación de esto. También tenemos lo que es la higiene alimentaria, lavar los alimentos de manera adecuada. Y importante también mencionar de que si ustedes lo ven en la figura aquí, van a darse cuenta que ahí tenemos moscas que van de las excretas hacia las personas y viceversa. Y todo eso produce contaminación y puede causar enfermedades relacionadas con el agua y la más importante serían las enfermedades diarreicas. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la más importante? ¿El agua o el saneamiento? Ambas son importantes. Nosotros tenemos la costumbre de pensar de que el agua es la más importante. Si nosotros pensamos en el tema del agua como un elemento que produce vida y que ayuda a mantener la vida de las personas y la salud sobre todo, diríamos que el agua es la más importante. Pero si no tenemos un adecuado saneamiento, entonces de nada nos vale tener agua si está contaminada por un uso indebido o un manejo indebido del agua en el proceso de tanto de captación, manejo y distribución del agua. Entonces es importante que tomemos ambos aspectos, tanto el agua y el saneamiento, como de suma importancia, porque debemos nosotros garantizar un saneamiento adecuado cuando estamos trabajando el tema del agua. Y aquí nosotros podemos ver algunas cifras o manejos que se han dado a través de el Monitor Joint Program que tiene UNICEF y las Naciones Unidas, en donde cada 2 años se hace un análisis de la situación del agua a nivel global. Y aquí les quise traer, por ejemplo, algunos elementos que se evalúan en este programa de monitoreo, en donde, si ustedes pueden ver, el primer elemento es las facilidades que se encuentran sin mejorar. Estamos con más de 12.000 y estamos hablando de millones de personas que tienen acceso a estas instalaciones sin mejorar. Después tenemos como segundo el servicio limitado, en donde las personas no tienen los servicios tanto de agua y saneamiento, que se encuentran bastante limitados, son los que tienen los mayores valores dentro de esta gráfica. Entonces, aquí también vemos la cantidad proporcional de aguas superficiales que existen en esta evaluación que se hizo, los servicios que han sido gestionados con seguridad hasta el momento. Sabemos nosotros saber de que se establecieron las metas de desarrollo
del milenio, que era hasta el 2015, y los logros que se dieron fueron notables en muchas regiones, y sobre todo aquí en las Américas hubo un gran incremento en el acceso a los servicios gestionados con seguridad. Entonces eso nos ayuda a nosotros a identificar dónde están nuestros vacíos y nuestras brechas en las cuales nosotros tenemos que mejorar las prestaciones de los servicios que hacemos en temas de agua y saneamiento. Y vemos la defecación al aire libre o a cielo abierto, está también bastante elevada. Y tenemos los servicios básicos, están con un buen nivel, y los servicios que son al menos básicos son bastante limitados. Entonces, esto es simplemente para darnos una idea de cómo estamos nosotros a nivel de la región de las Américas. Esto que vemos aquí en las Américas. Y les exhorto a que vean este documento que se llama el Joint Monitoring Program, el JMP. Lo pueden buscar en internet y ahí tienen todos los elementos que le van a dar a ustedes sobre cómo está el tema del acceso al agua y al saneamiento en la región de las Américas y a nivel global. Es una herramienta global que nos brinda toda la información necesaria al respecto. Entonces vamos a ver sobre los sectores WASH. Nosotros definimos los sectores en 6 sectores, que son el abastecimiento de agua, que en este sector nos dedicamos a procurar acceso a agua segura, apta para el consumo, a la población vulnerable y a toda la población en temas de acceso a agua segura. Este elemento, el abastecimiento de agua, cuando encontramos en situaciones en donde el agua no es apta para el consumo y tiene algún tipo de contaminante, nosotros utilizamos plantas de tratamiento, de veremos más adelante, para eliminar esas contaminaciones y procurar de que las personas tengan el acceso a agua segura. Entonces, el otro sector que tenemos es el de saneamiento, que este sector se dedica a todo el tema de infraestructuras sanitarias, letrinas, construcción de letrinas. Vemos el tema de los desechos sólidos, también está dentro del saneamiento. El manejo de las excretas, otro proceso que se hace. Todos esos elementos nosotros lo establecimos dentro de la parte de saneamiento. Tenemos el sector de promoción de la higiene. El sector de promoción de la higiene es el sector que nosotros denominamos el software, el de la movilización comunitaria, en donde nosotros vamos a movilizar a la población a través de metodologías participativas como el FAS y el CHAS, y otros que se encuentran en la región, como el SARAR, que son conocidos también, que ayudan con esta metodología que la población de manera participativa identifique cuáles son sus necesidades y sus brechas en sus comunidades en cuanto a el tema de la higiene. Por ejemplo, tener grandes cantidades de desechos sólidos en su comunidad, pero en donde, a pesar de que la comunidad haga recolección de estos desechos y lo acumule en un área específica, no existe un sistema de recolección gubernamental, por lo cual esos desechos sólidos tienen que ser entonces procesados de manera inadecuada. Por ejemplo, la quema de estos desechos sólidos que crean otro aspecto de contaminación del aire. Cuando quemamos estos desechos que pueden contener plásticos, químicos de todo tipo, estos pueden crear una contaminación del aire, y eso lo que crea es que estamos convirtiéndonos en agentes contaminantes. Entonces es importante que cuando hablamos de una intervención
tiene que ser integral, de manera de que si yo establezco un sistema de recolección de los desechos sólidos en la comunidad, yo le coloco bidones o tanques para recolectar los desechos sólidos, debe existir un adecuado sistema de recolección y luego tiene que existir un adecuado manejo de esos desechos sólidos recolectados, donde se tiene que tener un área segregada, dispuesta específicamente para que se den todos los procesos de descomposición de los desechos sólidos y que no afecten al medio ambiente. Entonces, y hay que ser claro de que este es uno el sector más complicado por el hecho de que siempre tiene que haber una relación con el Estado, que es el encargado de proveer los servicios de recolección y manejo y la exposición final de los desechos sólidos. Entonces es importante realizar esa relación con el Estado para poder implementar un sistema de recolección adecuado. Entonces tenemos el control de vectores, como ya mencionamos, de que es colocar barreras protectoras para evitar que vectores como los mosquitos piquen a las personas y que transmitan enfermedades relacionadas con los vectores y puedan crear enfermedades relacionadas con ellas. El drenaje es otro aspecto importante que muchas veces no es manejado adecuadamente en situaciones de respuesta a desastres, porque nosotros podemos hacer instalaciones de agua y saneamiento por querer salvar vidas, colocamos un grifo con agua, pero este grifo con agua no es implementado de manera adecuada con sus respectivas capas de infiltración para que estas no creen charcos que luego se puedan convertir en criaderos de mosquitos o que se creen drenajes que puedan drenar el exceso de agua que no se quede un charco y que éstas se cursen de manera adecuada hacia un riachuelo o una quebrada que pueda entonces evitar el estancamiento de las aguas en estos lugares. Siempre que hacemos una implementación de un sistema para proveer agua, debemos garantizar la permeabilidad adecuada de los suelos para evitar estos estancamientos de agua a través de sistemas de drenaje que garanticen que al momento de que el consumidor de la infraestructura llegue ahí, no se encuentre con una situación en donde tengamos agua estancada y luego se convierta en criaderos de vectores y que es importante manejar todo este tema de manera integral. Entonces, vamos a hablar sobre el manual Esfera. El manual Esfera es una herramienta que utilizan casi todas las organizaciones humanitarias, donde provee de estándares básicos que uno tiene que seguir cuando está realizando una implementación, ya sea en agua y saneamiento. Hay otro elemento que también está inmerso en estos estándares de Esfera. Están los elementos de salud, nutrición, agua y saneamiento, abrigo o albergue, salud ya lo mencioné, y también el tema de agricultura, un tema de cómo nosotros manejamos las implementaciones cuando tenemos que procurar los estándares adecuados con la ganadería, la agricultura y todo. Entonces, este manual
tiene como objetivo en tema de agua, el capítulo 2 es el que se refiere explícitamente a todo lo que es el tema de agua y saneamiento y promoción de la higiene, donde se establecen algunas normas mínimas para emergencia. Es importante saber de que estos no son los únicos normas y estándares que existen. Hay estándares de la Organización Mundial de la Salud que muchas veces complementamos con el de esfera para tratar de estar en un margen adecuado cuando estamos brindando los servicios de agua y saneamiento. Y el principal objetivo de estos programas de abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene en caso de desastre es reducir la transmisión de las enfermedades propagadas por vía fecal, oral y la exposición a los vectores de enfermedades mediante la promoción de buenas prácticas de higiene, el abastecimiento de agua apta para el consumo humano y la reducción de riesgos medioambientales para la salud y la creación de condiciones que permitan a las personas vivir con buena salud, dignidad, comodidad y seguridad. Significa que agua y saneamiento se trata de las necesidades para vivir de personas, no de animales o agriculturas u otros usos. Estos estándares lo vamos a ver aquí en la carta de esfera. Está compuesta por principios y fundamentos, en donde tenemos principios de protección, en donde si yo establezco en un área de una vivienda que voy a colocar un punto de agua, yo tengo que saber a qué distancia yo debo colocar las letrinas para que no haya contaminación de la fuente del agua. Y normalmente el estándar de esfera dice que nosotros debemos colocar las letrinas a una distancia de 15 metros con referencia a cualquier fuente de agua que se encuentre en los predios de la vivienda. ¿Okay? Y también tenemos la carta humanitaria. La carta humanitaria va a especificar cuáles son las acciones humanitarias que se deben desarrollar para garantizar que las personas puedan recibir la atención de manera digna y respetando los derechos humanos de las personas para recibir estas acciones. Y las normas humanitarias básicas que deben ser tomadas en cuenta al momento de nuestra intervención. Importante es que cuando se trabaja con este documento no se puede tomar un solo elemento. Por ejemplo, el principio de protección sin la carta humanitaria o la carta humanitaria sin las normas humanitarias básicas. Todo es un complemento en donde cada una de ellas tiene una razón de ser. Entonces tenemos de que esfera está, en el capítulo está compuesto por abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene, la seguridad alimentaria y nutricional, refugio y asentamiento o shelter y albergue, y el de salud. Es lo que está compuesto la carta, el manual de esfera. Y aquí vamos a ver cómo está distribuido el tema de agua y saneamiento dentro del capítulo 2. Entonces tenemos promoción de la higiene, que va a especificar los estándares de promoción de la higiene, la identificación y acceso de uso de artículos de higiene y el tema de manejo menstrual e incontinencia, que tiene algunos elementos o unos estándares que nosotros debemos seguir cuando estamos realizando nuestras intervenciones. También tenemos en el abastecimiento de agua, vamos a ver estándar que tiene que ver con el acceso y la cantidad de agua. ¿Okay? Por ejemplo, esto le va a hablar a ustedes de que a una persona en situaciones de emergencia, usted tiene que garantizar por lo menos 15 litros de agua por persona si va a proporcionar agua.
Eso es para poder garantizar que las personas puedan tener agua para el consumo y agua para su higiene personal. ¿Okay? Y también ver lo que es la calidad del agua, en donde vamos a ver que ahí están los estándares de esfera, hablan de que el agua tiene que tener una cierta calidad y nos dice que la calidad del agua estándar debe ser que debe tener 0, de 0.2 a 0.5 de cloro residual cada vez que vamos a tratar el agua, que la turbidez debe ser de menos de 5 unidades de turbidez o NTUs, que son las siglas que identifican la turbidez, y que bacteriológicamente el agua debe estar libre de coliformes, menos de 10 bacterias, colonias de coliformes fecales en una muestra de 10 mililitros. Significa que cuando yo tengo estos tres elementos, entonces yo puedo garantizar que la calidad del agua está de acuerdo a los estándares de FEA. Hay otros estándares, como les mencioné, que es la Organización Mundial de la Salud, que varían de los estándares de FEA, pero siempre se hace una combinación para tratar de que no, no estemos fuera de los estándares. Si yo, por ejemplo, tengo, y se hace una evaluación y yo tengo más de 5 NTUs de turbidez, significa que cuando yo voy a tratar ese agua no la voy a poder tratar con cloro porque la efectividad del cloro se va a perder porque tengo demasiados sólidos disueltos en el agua, porque la turbidez no es más que sólidos disueltos en el agua. Tengo demasiados sólidos disueltos en el agua y eso va a crear que el cloro no sea efectivo. Entonces yo puedo estar clorando el agua, perdón, yo puedo estar clorando el agua, pero el cloro no va a ser efectivo. Si yo no cumplo con estas normas estándares de la calidad del agua, entonces yo no voy a estar proveyendo agua segura para el consumo humano de las personas. Y así vamos a ver los de manejo de excrementos, en donde se habla de ambiente libre de excrementos humanos, o sea, todas las limitaciones que se dan en temas de defecación a cielo abierto, el acceso y uso de los retretes, por ejemplo, normas de cuál debe ser la profundidad de una fosa, de una letrina, cuál debe ser la dimensiones de una letrina para personas discapacitadas, y todo este tema de la administración y mantenimiento de la recolección, transporte y eliminación del tratamiento de excrementos. En control de vectores también vamos a ver todo lo que tiene que el estándar 4.1 que tiene que ver con los vectores a nivel de asentamiento y los estándares que tienen que ver con el hogar y acciones personales para controlar los vectores, que tienen que ver con la eliminación de los criaderos de mosquitos y la protección de las viviendas con elementos bloqueadores como mosquiteros y ventanas impregnadas y otros elementos que se encuentran. También vemos los residuos sólidos, que el ambiente esté libre de residuos sólidos, que el hogar y las acciones personales para gestionar sea de forma segura. Los residuos sólidos, por ejemplo, no quemar la basura, al momento de enterrar la basura, separar los elementos que son orgánicos de los no orgánicos para que los orgánicos puedan poder servir de composta. Todos estos estándares se encuentran dentro de este manual. Y los sistemas de gestión de residuos sólidos a nivel comunitario, cómo se debe organizar a la comunidad para la gestión de los residuos sólidos. Y tenemos, por último, el WASH en brotes de enfermedades y entornos de atención médica.
en donde nos da a nosotros todos los parámetros que debemos seguir en centros de atención médica, tanto hospitales como centros de salud, para mantener los estándares adecuados dentro de estas facilidades. En este proceso, ¿verdad?, se da el tema de los mensajes claves, donde el objetivo de una respuesta de agua y saneamiento es lograr una mejor salud y restaurar la dignidad. Las intervenciones de agua y saneamiento e higiene durante la respuesta de emergencia tienen por objeto salvar vidas, como les mencioné en la fase de emergencia, lo que debería progresar lentamente hacia soluciones más sostenibles en la fase de recuperación temprana y recuperación. Significa que siempre que hacemos una implementación de respuesta debemos nosotros ya estar pensando en cómo vamos a hacer nuestra estrategia de salida y cómo nosotros vamos a garantizar que la intervención que hagamos pueda ser sostenible en el tiempo. La importancia de trabajar juntos el hardware y el software. Cuando nosotros hablamos del hardware, que son palabras en inglés, el hardware para nosotros son las infraestructuras. Cuando nosotros hablamos de hardware, estamos hablando de todo lo que son las infraestructuras que debemos nosotros trabajar, ya sea construir nuevas infraestructuras tanto de agua como de saneamiento o darle mantenimiento o rehabilitación a esta infraestructura. Y el software tiene que ver con todo el componente de movilización comunitaria, en donde nosotros toda la implementación de software nunca debe estar disasociada de la movilización comunitaria. Cualquier implementación que nosotros hagamos debe estar siempre consultada con la comunidad, porque es la comunidad la que va a hacer uso de las facilidades. Así que tienen que siempre ir de la mano y nosotros debemos consultar y trabajar de manera conjunta tanto la infraestructura como el componente de movilización comunitaria y conjuntamente con la comunidad. Debemos tomar en cuenta que agua y saneamiento es solo un sector en el mar de la respuesta humanitaria. Nosotros debemos llenar vacíos, no debemos superponernos, nosotros no debemos estar peleando en los sectores para trabajar, y muchas veces en respuesta humanitaria ocurre de que lo más sensato es trabajar en las áreas más cercanas, entonces todo el mundo quiere trabajar en las áreas más cercanas y no en las áreas de difícil acceso, en donde verdaderamente tenemos a las personas más vulnerables, porque son las más vulnerables porque no tienen acceso a todos los servicios y también los servicios o la ayuda es más difícil de hacerse llegar hacia esas áreas de difícil acceso. Y el objetivo de este manual es mejorar la calidad de la respuesta humanitaria y rendir cuenta de nuestras acciones. Porque cuando yo realizo una implementación de agua y saneamiento, yo tengo que rendir cuentas a la comunidad, tengo que rendir cuentas a mi organización y tiene que haber un mecanismo de monitoreo y de intercambio de opiniones de la comunidad con respecto a los servicios que está recibiendo. Entonces, el manual de esfera nos brinda a nosotros todas estas herramientas para poder tener un sistema de monitoreo adecuado y una adecuada rendición de cuentas hacia los actores involucrados en la respuesta. Entonces, vamos a ver entonces algunas opciones de agua y saneamiento durante la emergencia. Aquí ustedes pueden ver en la fotografía el emplazamiento de una planta de tratamiento. Esta es una planta de tratamiento tipo Z, que es una empresa en España que se encarga de la fabricación de estas plantas. Y la pueden ver aquí. Esta es la planta que se encuentra aquí. Esta se establece un sistema de tratamiento de agua con
un tanque de almacenamiento que luego va a un sistema de distribución. Este tipo de plantas que ustedes ven aquí son plantas especializadas. En estas plantas, la calidad del agua que producen es una calidad que puede ser utilizada para hospitales, centros de gran aglomeración de personas, donde la calidad del agua debe ser la mejor. Entonces, cuando hablamos de plantas de tratamiento especializada, hablamos de este tipo de plantas que están compuestas por algunos elementos como aquí, donde vamos a tener, estas plantas van a tener bombas y filtros, también capacidad de almacenamiento. Las bombas tienen, la captación es la que va a estar siempre en la fuente, ¿okay? Y para nosotros poder realizar este tipo de implementaciones debemos tener el caudal de la fuente debe ser adecuado para el tipo de planta que estamos utilizando. Y estas plantas también deben tener la capacidad de poder producir la cantidad de litros de agua por hora que va a ser utilizada para el tratamiento de las aguas. Aquí tenemos dos aspectos. Esto ya es una captación ya de un acueducto y aquí esta es una captación que se ve de una planta de tratamiento. ¿Okay? Entonces, tenemos entonces otra forma de tratar el agua, es la recolección de agua de lluvia, en donde si no contamos con una vivienda que tenga un techo, podemos colocar una lámina de plástico para captar el agua de lluvia y que esta vaya a unos reservorios para que pueda tratarse el agua de lluvia con cloro y poder hacerle el tratamiento del agua. En el ejemplo que se ve ahí, se dieron 50 litros en una lluvia normal de 30 minutos. Entonces, imagínense, 30 minutos de lluvia dio aproximadamente 50 litros de agua en este proceso lluvioso. Y con techo, que puede ser tanto de zinc como de cemento, siempre se va a colocar con un tanque, se coloca las tuberías para captar el agua del techo y que va a ir a un tanque que luego va a dar el tratamiento del agua que se capta a través de la lluvia. Importante, cuando nosotros estamos haciendo captación de agua de lluvia, las primeras aguas que se vayan a captar tienen que ser eliminadas para que se dé un proceso de limpieza de la superficie. Y si nosotros vamos a utilizar una superficie para captar agua de lluvia, debemos limpiarla previamente antes que se produzcan las lluvias para estar seguros de que el agua que estemos captando no esté contaminada por algún elemento que se encuentre en el techo o la lámina de plástico que utilicemos para captar el agua de lluvia. ¿Okay? Entonces, lo que mencionaba sobre las plantas de tratamiento. Las plantas especializadas van a estar compuestas de un filtro de arena y un filtro de carbón activo, en donde el proceso inicia en donde hay un tanque de almacenamiento, donde llega el agua cruda, pasa por un filtrado a través de los filtros de arena, ¿ok? Y luego pasaría por el filtrado de carbón activo para luego ir a la fuente de cloración. Entonces, estas plantas lo que tienen es un tanque con arena sílex que hace el proceso de filtrado y luego que hace todo ese proceso de filtrado pasa al tanque de carbón activo
que el primero reduce todos los sólidos disueltos que se encuentran, la gran mayoría de los sólidos disueltos que se encuentran en el agua y algunas bacterias. El segundo tanque, que es de carbón activo, lo que va a realizar es la eliminación de aquellos desechos sólidos que no se hayan podido eliminar en el filtro anterior y el resto de las bacterias que no se hayan eliminado en el filtro anterior. Luego de ese proceso va a pasar a el clorinador en línea que tiene la planta, donde se va a graduar el clorinador a la cantidad de cloro residual que queremos nosotros tener para distribuir el agua hacia la población afectada. En ese proceso, nosotros tenemos que calcular que el cloro residual que se produzca en la planta de tratamiento debe ser de 0.2 miligramos a 0.5 miligramos de cloro residual. ¿Qué es el cloro? Nosotros tenemos dos elementos cuando estamos tratando agua. Tenemos el cloro total y el cloro residual. El cloro total es el cloro que llamamos el cloro de choque que requerimos para ir eliminando dentro del agua cruda todos estos microorganismos que estén presentes. Y el cloro residual es la cantidad de cloro que va a pasar hacia el consumo de las personas. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el parámetro para que es apto para el consumo humano de cloro es de 0.2 a 0.5 miligramos de cloro residual en el agua. Eso es lo que debe haber en el agua que sale del grifo. Entonces, es importante que cuando hacemos el tratamiento de agua, garanticemos de que el cloro residual esté dentro de estos parámetros. Y todo el proceso de tratamiento tiene que ver con la fuente, los procesos de filtración, almacenamiento, tratamiento y luego el agua ya tratada que va a ser utilizada para el consumo y las necesidades básicas de las personas. Entonces también tenemos como otra metodología los pozos profundos, que para acceso al agua subterránea profunda debemos nosotros perforar a más de 15 metros. Hay lugares o hay sitios en donde tenemos mantos freáticos superficiales que no son el manto que se requiere para un pozo perforado. A más de 15 metros vamos a encontrar mantos freáticos extensos y con capacidad o caudal necesario para que ese pozo no se seque con el consumo que se tenga. Se debe hacer un análisis de la calidad del agua que está emanando de ese pozo subterráneo para garantizar de que esté libre de cualquier contaminación fecal y que pueda ser tratado. O sea, recordarán que les mencioné que para poder tratar el agua debemos tener menos de 5 unidades de turbidez y menos de 10 colonias de coliformes fecales en la muestra de 10 mililitros y debemos tener de 0.2 a 0.5 de cloro residual para poder tratar el agua. El equipo necesario para hacer un pozo profundo es importante contar con él. La ubicación del agua o el pozo. En lugares ya urbanos se cuentan con mapas hidrológicos en donde ya se identifican dónde están las capas freáticas o los mantos freáticos en la población y esto nos ayuda a nosotros a poder ya ir directamente al manto freático que necesitamos para realizar la perforación del pozo profundo. También tenemos la variabilidad del nivel del agua
y la producción del agua. La variabilidad va a depender de la profundidad. Mientras más profundidad tengamos, vamos a tener una mayor calidad y una mayor producción de agua. La calidad del agua no se necesita, para este tipo de pozo no se necesita un tratamiento continuo. Se considera la ubicación al menos de 30 metros de la letrina cuando estamos realizando un pozo perforado o pozo profundo. ¿Por qué 30 metros de la letrina? Muchas veces en áreas rurales tenemos que, dependiendo, y esto es muy importante, porque cuando estamos trabajando en una comunidad y vamos por ejemplo, a instalar un pozo, nosotros debemos tener el histórico de la utilización de los sistemas de excretas en esa comunidad o en esa población o en esa vivienda. Porque normalmente el procedimiento para deshabilitar una letrina es cerrarla, echarle tierra y dejarla ahí para que se dé el proceso de decomposición natural. Pero imagínense que en el proceso que nosotros estamos haciendo un pozo perforado profundo, entremos directamente a un área que fue utilizada anteriormente como letrina. Definitivamente ya estamos comprometiendo la calidad de nuestro pozo porque ya va a ir con una contaminación debido a que ese terreno ya fue utilizado como área de letrina. Entonces es importante tomar el tema de los 30 metros de distancia de las letrinas o donde se hayan construido letrinas en el pasado para garantizar de que no contaminemos nuestro pozo perforado. También pueden colocársele bombas manuales como la que ven en la imagen de abajo, que depende de la profundidad del pozo. O se puede colocar una bomba eléctrica con almacenamiento y luz requerida, pero a más profundidad. Esto ayuda muchísimo cuando se coloca una bomba eléctrica porque va a garantizar mayor profundidad, mayor calidad del agua cuando se está realizando. Las bombas manuales tienen capacidad limitada en cuanto a distancia de profundidad para el acceso al agua. Entonces, todos esos parámetros se tienen que ir evaluando para determinar qué tipo de bomba se va a colocar, si se va a colocar una manual o se va a colocar una bomba eléctrica, y también tomar en cuenta de que si la población cuenta con energía eléctrica para poder colocar bombas eléctricas. Tenemos entonces los pozos artesanos, pozos artesanales. Estos son pozos que se utilizan a menos de 15 metros, o sea, son pozos no muy profundos, y se considera la variabilidad del nivel del agua y cómo construir un forro o un encamisado o protección del pozo debajo y arriba del nivel del agua. Cuando nosotros realizamos este tipo de pozos, lo que queremos es, lo que vamos a encontrar son pozos protegidos y pozos sin protección. Los pozos sin protección son riesgosos porque con el tiempo, como es solamente tierra alrededor, cualquier movimiento sísmico, cualquier distorsión en el terreno, lo que va a causar es que el pozo artesanal colapse y se obstruya la alimentación de la vertiente que está alimentando ese pozo. Entonces, en ese caso, se prefiere hacer un encamisado o una protección del pozo para que éste no se desmorone y que pueda preservarse en el tiempo y dar una mayor sostenibilidad. Y esta protección, este encamisado también se utiliza para proteger la calidad del agua. Y se considera también menos a 30 metros de una letrina y facilidad de acceso al pozo para la población. Es importante que estos pozos puede colocárselo una bomba manual o puede ser utilizada con elementos como una polea, una cubeta y una cuerda para captar el agua del pozo. Considere la pared del pozo
encamisarlo o cubrirlo y usar una bomba de mano en proceso seguro para sacar el agua. Lo importante del encamisado es que le da mayor durabilidad y mayor calidad al agua, porque si después de una situación de inundación, este pozo recibe agua contaminada porque se inundó el área, cayó agua dentro del pozo contaminada porque también se desbordaron las letrinas, estos pozos encamisados o protegidos son más fáciles de limpiar porque su superficie puede ser desinfectada, se limpia todo, se saca todo el agua del pozo y se desinfecta el pozo para que luego el mismo manto freático o la vertiente ayude a reactivar el pozo. La vertiente es agua subterránea que sale naturalmente a la superficie. Para poder usar esta agua como fuente se necesita proteger la vertiente con una caja, recipiente de cemento, material impermeable y fuerte, más un filtro de piedra y arena. Esta vertiente normalmente la vamos a encontrar por ejemplo, en laderas de cerros o montañas que vienen de manera subterránea y que son producidas por la escorrentía que hay en las montañas y que luego forman una capa o un manto freático que por la composición del mismo terreno, en el mismo suelo, no se contiene dentro de este manto freático y sale a través de una vertiente a la superficie. Esta agua se considera de muy buena calidad porque es agua bastante natural y esto nos ayuda a nosotros a tener una mayor calidad. Tenemos que fijarnos en cómo el agua siempre busca la forma más fácil para fluir y cómo esto puede ser un problema de erosión. De ahí es que la protección que se realice a través de la salida de la vertiente tiene que garantizar evitar la erosión del suelo, porque esto también puede ayudar a que colapse el entorno de la vertiente y se limite el flujo de agua a través de esta vertiente. El tiempo de ubicación y construcción de la protección de la vertiente es importante. La distancia de personas afectadas. Muchas veces esta protección de estas vertientes se coloca a la salida de la vertiente, luego se hace un entubado de esa salida para llevarlo a un tanque de almacenamiento más cercano a la población, y muchas veces se vuelve a entubar este tanque de almacenamiento para llevarlo más cerca a la población. Esa es la ventaja que tenemos con este tipo de vertientes que pueden ser protegidas con cámaras o cajas de concreto y que pueden llegar más cerca a la población afectada. Puede haber variabilidad de la cantidad dependiendo de cuál es la verdadera fuente de esa vertiente y esto solamente lo vamos a poder descubrir con el tiempo, ¿no? Y aquí vemos cómo se hace el encamisado o la caja de la vertiente, en donde la vertiente se protege y el agua queda protegida y se lo colocan las tuberías, como les mencioné, para acercarlas más a la población. Aquí ven una vertiente dentro de una caja de concreto y tiene sus válvulas y tuberías que van acercando a la población. Entonces, ¿cómo llevamos de la fuente el agua a las personas afectadas? Eso sería el proceso de distribución de agua limpia a las personas afectadas. ¿Sí? Lo que tenemos nosotros que identificar es dónde están las personas necesitadas y dónde están las fuentes de agua.
Entonces se tiene que tomar en cuenta la orografía del terreno y dónde está ubicada la fuente. Porque si tenemos una fuente que está a niveles por debajo de donde está la población necesitada, entonces tenemos que pensar en una solución diferente, donde tenemos que colocar la misma protección de la vertiente, colocar tanques de almacenamiento, pero entonces tendríamos que pensar en un sistema mecánico de distribución de esa agua para que pueda llegar a la comunidad que está a un nivel más alto de donde se encuentra la fuente. Y eso nos va a decir lo que tenemos existente, lo nuevo que queremos hacer y las reparaciones que se tengan que hacer para poder lograr el transporte o la distribución de esa agua a través de estas vertientes. Tenemos los sistemas de agua corriente, lo mismo que mencionamos sobre la vertiente es cómo nosotros desarrollamos un sistema de distribución que podemos utilizar por gravedad, dependiendo de la orografía del terreno. Podemos utilizar bombas mecánicas para también distribuir estas aguas. ¿Qué tipo de tubería vamos a utilizar? Normalmente utilizamos tuberías de diámetros medios para que el caudal del agua sea adecuado y que no se pierda en tuberías de caudales más amplios, porque entonces la presión del agua va a ser mínima, el llenado de los tanques de almacenamiento también va a ser mínimo, y lo que nosotros queremos garantizar es que el llenado de los tanques de almacenamiento sea lo más rápido posible. Así que las tuberías van a depender de el caudal que esté saliendo de esa vertiente y la distancia que tenemos que recorrer para llegar a la población afectada. Tenemos que ver, por ejemplo, si están arriba o abajo, como mencioné anteriormente, cuál sería el costo por persona y la concentración de la población. Cuando estamos hablando de costo por persona, sería que, si ven, como ustedes ven en la fotografía, esta infraestructura requiere de elementos de construcción, los cuales, si la comunidad no cuenta con un adecuado financiamiento para esto, tiene que organizarse en temas de una junta de agua que le cobra a las personas por el hecho de que reciban agua y que ellos puedan realizar la construcción de la infraestructura y darle el mantenimiento adecuado para garantizar la sostenibilidad del sistema de acueducto que se está realizando. También en emergencia la posibilidad de reparación. O sea, muchas veces estos sistemas colapsan por deslizamiento de tierra, por alguna situación que se dé, ver el tema de la posibilidad de reparación. Y herramientas para recolectar agua manualmente. Tenemos en áreas rurales, hay comunidades o grupos pequeños de personas con muchas veces más realistas en costo y distribuir agua a un punto central, usar pozos artesanos o pozos con bombas manuales. Otras situaciones que podemos tener es en el caso de necesitar tener equipo para recoger agua de un punto de la casa a un refugio o un albergue. Entonces lo que nosotros utilizamos son los bidones. Los bidones son los elementos que se usan para transportar agua desde la fuente de distribución hacia la residencia o el albergue donde se encuentran las personas afectadas. Hay que tomar en cuenta cómo transportan a estas personas. Normalmente las personas que se dedican a recolectar el agua durante situaciones de emergencia son los niños y las mujeres, por lo cual los bidones que vamos a utilizar siempre tienen que ser bidones que puedan estas personas cargar sin ningún problema. Normalmente lo que nosotros utilizamos son los bidones de 10 litros porque son más maniobrables, menos pesados para las mujeres y los niños,
porque si le colocamos bidones de 20 litros, estos bidones van a ser mucho más difíciles de transportar. Entonces lo que hacemos es, para la distribución, utilizamos bidones de 10 litros y para el almacenaje utilizamos los bidones de 20 litros para que las personas puedan tener esos bidones en casa y puedan utilizarlo para su agua almacenada y el uso a nivel domiciliario. Los recipientes, mencionando que no podemos hacer una distribución. Por ejemplo, yo produzco agua de calidad con una planta potabilizadora y tengo el cloro residual a 0.2, una excelente calidad. Y resulta que las personas cuando vienen a recolectar el agua vienen con bidones sucios que no se han desinfectado, entonces no estoy haciendo absolutamente nada si no garantizo que el agua que yo produzco vaya desinfectada hacia el usuario final, o la persona afectada de un desastre. Entonces yo tengo que garantizar que si vienen con sus recipientes, debo mantener siempre una solución de solución madre de cloro para desinfectar los recipientes que trae la población, porque es la reputación del que produce el agua que queda en entredicho si al momento de que este agua llega al consumidor final y estas personas se enferman con diarrea por beber esta agua, entonces queda la organización queda muy mal vista por la comunidad y puede también causar un efecto contrario porque la población va a rechazar ese agua y vamos a quedar nosotros con una planta que cuesta dinero tenerla ahí, produciendo agua que nadie va a consumir y que la va a utilizar para otros aspectos que no son el objetivo, sino para lavar ropa o para lavar los carros, pero no para consumo humano. Entonces es importante que garanticemos que hasta el distribuidor, al consumidor final, llegue el agua completamente desinfectada. Si no podemos garantizar eso, entonces no debemos hacer una intervención de este tipo recibiendo recipientes que no podemos garantizar la calidad del agua al llegar al consumidor final. Entonces, tenemos el agua embotellada. Una de las soluciones más rápidas que podemos tener, pues puede ser un método rápido y seguro en el primer instante. Son un poco de agua que usamos es para tomar y cocinar, necesita la misma calidad para lavar. Entonces, imagínense la cantidad de agua que nosotros vamos a utilizar un sistema de distribución por agua embotellada. Tenemos que garantizar darle la suficiente agua embotellada para que ellos puedan tener para estos aspectos, para tomar y cocinar. Entonces, tiene que tener la misma calidad. Pero para nosotros, esta intervención representa un problema, porque debemos pensar en qué va a hacer la comunidad con las botellas después. Entonces, nosotros estamos entonces implementando una intervención en donde estamos proveyendo agua, pero al final estamos creándole un problema a la población con el manejo de los desechos sólidos, porque luego, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de botellas? Si vamos a utilizar este tipo de implementaciones, debemos nosotros tener una estrategia de salida para poder garantizar que el manejo de estos recipientes al final sea adecuado. Entonces, siempre es una solución muy temporal y tenemos que proveer soluciones de cómo vamos a manejar esos desechos sólidos al final. ¿Okay? Y tenemos entonces el agua segura en la casa, en los albergues. Tenemos que asegurar que hay agua limpia en la casa, en los albergues, porque es importante, y por ejemplo, porque es importante el tratamiento y el almacenamiento correcto en la casa. Es importante porque garantiza que las personas van a estar consumiendo agua de calidad y evita que las personas sufran de enfermedades relacionadas con el agua.
También debemos pensar en la fuente utilizada y el transporte del agua, dónde puede entrar la contaminación. Importante, muchas veces en situaciones de emergencia encontramos de que por la necesidad de tener un tanquero para distribuir agua, utilizamos un tanquero que fue utilizado por una granja que sacaba agua del río cruda para proveer agua al ganado. Y cuando nosotros vamos a utilizar un tanquero que ha sido utilizado con agua cruda, debemos nosotros procurar darle un tratamiento adecuado a ese tanquero para que ese tanquero esté en las normas estándares que se requieren para un tanquero que va a ser utilizado para agua potable. Importante también mencionar que cuando nosotros estamos trabajando con equipos para tratar el agua, no podemos utilizar las mangueras que se utilizan después de la potabilización del agua, o sea, que para distribución no la podemos utilizar para captación. Debemos marcar nuestros equipos, que todo el equipo que se utiliza para la captación sea única y exclusivamente para la captación, y el equipo que se utiliza para la distribución sea único y exclusivamente para la distribución. Porque esto va a garantizar el evitar donde podamos nosotros tener focos de contaminación del agua. Lo mismo para las bombas de agua. Las bombas de agua que se utilizan para captar el agua del río no son las mismas bombas que vamos a utilizar para el agua tratada que va a ser distribuida a través de una red de distribución. Entonces, todos esos equipos tienen que ser tratados y desinfectados adecuadamente antes de poder ser utilizados con agua tratada. Y vemos también en estas opciones de tratamiento en casa el cloro. Tenemos diferentes tipos de cloro. Tenemos cloro comercial, que es el cloro que es de mayor acceso en las residencias. Lo importante de este cloro es que tenemos que tomar en cuenta que este cloro no debe ser o no debe contener ningún tipo de fragancia u olores. Debe ser el cloro original, el cloro tradicional, sin ningún tipo de esencia, ni color, ni olor, para poder tratar el agua. Entonces hay procedimientos para calcular la cantidad de cloro que debemos colocar en el agua, y esto nos ayuda a purificar el agua de manera rápida. Tenemos lo que conocemos como el Pure. El Pure es un elemento comercial que es producido por la empresa Procter & Gamble, que tiene dos componentes integrados, que uno es un floculante y el otro es cloro. Y esto lo que hace es que cuando es mezclado en agua está contaminada por desechos sólidos y por bacterias, él lo que va a hacer con el floculante que está integrado va a precipitar los sólidos disueltos en el agua hacia el fondo, como lo pueden ver en la imagen. Cuando usted coloca siempre normalmente utilizamos estos tanques de 5 galones, estos tanques plásticos blancos. Colocamos el agua cruda, le colocamos un sobrecito de Pure, la cantidad que se debe agregar en un tanque de 5 galones. Se revuelve para producir lo que es la ionización de los flóculos, de manera que esta ionización produzca que estos sólidos disueltos en el agua se precipiten hacia el fondo y quede el agua ya desinfectada y aclarada en la parte superior. Perdón. Y como ven en la figura, ven que ahí pueden ver el flóculo que está en el centro del balde, en la imagen del centro. Luego, este agua que ya está totalmente clara, la vamos a colocar con un paño blanco limpio y desinfectado para filtrar esa agua a un tanque que va a ser el tanque final, donde la persona va a poder consumir el agua.
va a ser un agua clorada, agua tratada, pero que se utiliza con un integrante, de una manera integrada con un floculante. Entonces, esto es muy bueno para áreas de difícil acceso, áreas muy apartadas, y es sumamente rápido para trabajar. El Pure aclara el agua y desinfecta. Tenemos el Aquatab, que es una tableta de desinfectante que eso desinfecta el agua. Los Aquatab tienen diferentes denominaciones. Cuando usted toma una pastilla de Aquatab, esa pastilla de Aquatab en su sobre le va a indicar si es para 1 litro, para 5 galones o para 10 litros. Eso le va a indicar la cantidad de agua que puede tratar el Aquatab. Para ese tipo de productos tenemos que garantizar que el agua esté libre de turbidez, debe estar menos de 5 unidades de turbidez, y garantizar de que no haya un exceso de colonias de coliformes fecales, no más de 10, deben ser menos de 10 colonias de coliformes fecales para poder utilizar el Aquatab. Si utilizamos el Aquatab en un agua que tiene sólido disuelto o tiene turbidez, definitivamente no vamos a estar siendo efectivos en la cloración. Con el cloro de casa, como les mencioné, que tener más cuidado, definitivamente no tener color ni olor, y que las proporciones no se excedan al momento de colocarlo en el agua. Recuerden que el cloro es tóxico y necesita usar y enseñar, y se tiene que usar bien, enseñar muy bien para que sea seguro. Este es el purificador del agua Pure. Aquí tiene lo que son las Aquatab, y ahí las van a ver las diferentes denominaciones de cuántos litros pueden producir. Entonces, hay otras opciones de tratamiento en casa, como el SODIS, que es purificando el agua con luz ultravioleta del sol, que necesita 6 horas de sol y una botella de plástico color claro. Yo en lo personal prefiero utilizar botellas de vidrio color claro, pero dicen que no de vidrio, pero yo prefiero las de vidrio. ¿Por qué razón? Porque el plástico, si no es un plástico con las especificaciones PEP, al final, cuando terminas de colocarla por 6 horas en el sol, si no tiene las especificaciones PEP, el sol va a producir que el componente con que se construyó la botella se sume al agua y va a tener el sabor al plástico y puede ser rechazada por la población. Entonces, si vamos a utilizar este método con botellas de plástico, recomiendo que las botellas sean de calidad PET, que son aquellas que se pueden reusar. Aquellas que no se pueden reusar, que no son de calidad PET, deben preferiblemente no utilizar. Para lo que es la calidad PET, es que cuando nosotros tomamos la botella de plástico en el fondo debe tener un triángulo con un número que indica la calidad PET de la botella de plástico. Y eso, la PET son las que utilizan para reservorios reutilizables, como las mamaderas, como las botellas, algunas botellas de agua que tienen que ser utilizados para. Entonces tenemos los filtros cerámicos. El filtro cerámico, el filtro cerámico es aquel que tiene unas velas, van a tener como unos pequeños tubos o unas velas dentro del filtro,
que tienen unas micras dentro de este filtro de cerámico que van a ayudar a filtrar el agua y a purificarla. Entonces, se utilizan estos filtros de cerámica para, por ejemplo, tratar el agua a nivel domiciliario. También tenemos los filtros de arena, como lo ven en el segundo dibujo, donde se utiliza arena para filtrar el agua, para eliminar los sólidos disueltos en el agua. Pero igual, estos filtros tienen que tener un mantenimiento constante, donde esa arena que se usa para filtrar el agua periódicamente debe ser removida, se tiene que hacer un lavado de esa arena o colocar arena nueva, limpia, para garantizar de que la calidad del agua que estamos tratando a través de un filtro de arena sea la adecuada. Y el otro proceso es hervir el agua. ¿Okay? Todos estos procesos, tanto el filtro de cerámica, el filtro de arena, debemos garantizar de que el agua no tenga mucha turbidez. ¿Okay? Debemos siempre tratar de mantener la arena mojada, que no tenga agua muy turbia. Y cuando estamos hirviendo el agua, debemos mantenerla hervida por 10 minutos y tiene que ser agua libre de turbidez. Y debemos de darle, después que la hervimos por 10 minutos, cuando hablo de hervir por 10 minutos es que usted puede colocar el agua a hervir, pero usted donde empieza el proceso de ebullición del agua, empieza a ebullir el agua, a partir de ese momento espera 10 minutos, entonces ahí ya se dio el proceso de desinfección del agua. Y aquí tenemos, por ejemplo, los filtros de cerámica y el tema de hervir el agua. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Sí, buenas noches. Tal vez no le vi en la presentación. Ahora existen los métodos de purificación con ozono o algo así. ¿Podría explicarnos algo de eso? Sí, no es con ozono, es con los rayos ultravioleta. ¿Okay? El ozono es una forma de desinfección utilizando el gas ozono para desinfectar superficies. Entonces no hay que confundir con porque hay un gas ozono para desinfectar superficies y cuando hablamos del método SODIS es desinfectar el agua a través de los rayos ultravioletas del sol, donde vamos a colocar la botella sobre el techo, sobre el tejado de la vivienda por 6 horas y este método va a desinfectar el agua siempre y cuando que el agua cumpla con los parámetros o los estándares de calidad del agua que indican que debe tener menos de 5 unidades de turbidez y menos de 10 colonias de coliformes fecales. ¿Okay? No. Sí, disculpe, una situación, usted mencionaba sobre todo del el tema del agua salada, ¿no? Ajá. Obviamente es prácticamente, o sea, entre paréntesis, inagotable, pero desafortunadamente es salada. Pero Correcto. obviamente ya ahora con la tecnología y todo, hay estos procedimientos que utilizan los filtros, las plantas de ósmosis inversa. Yo sé que en algún caso es algo costoso, pero en caso de ser requerido se podría utilizar tal vez en algún caso de emergencia, en algún sitio que se lo requiera. Sí, definitivamente están las plantas de ósmosis inversa y las plantas desalinizadoras. Estas plantas se están utilizando para respuesta a emergencia actualmente, sobre todo para las islas del Caribe en donde tenemos emergencias. Estamos utilizando estas plantas desalinizadoras para poder tratar al agua de mar.
Al principio eran sumamente costosas, pero son costosas por el hecho de que cuando queremos tratar mayores volúmenes de agua, requerimos de equipos mucho más costosos por el tamaño que se requiere para grandes volúmenes de agua. Pero les digo que una planta desalinizadora de agua portátil, estábamos trabajando en la Guiana Francesa, está por el orden de unos $20,000 la utilización de una planta de ese tipo. Y produce 10,000 litros de agua por día. Así que eso es lo que lo hace costoso, el tiempo, o sea, el volumen versus el costo de producción. Entonces también está el tema de cómo se ha, en los casos en donde estamos muy lejanos al mar y tenemos que captar todo el tema de los desechos que se producen cuando se desalina, porque queda una gran cantidad de contenido de sal, que luego puede ser devuelto al mar, pero igual en grandes cantidades es una problemática que se tiene. Pero se está trabajando y cada día más estamos viendo que se están haciendo más versátiles, más portátiles que podemos utilizar para situaciones de emergencia a gran escala. ¿Alguna otra pregunta? Creo que si no hay otra pregunta por parte de los participantes, quiero presentar nuestro agradecimiento al señor Robinson por su presentación sumamente interesante. Le agradecemos infinitamente por participar esta noche.